Hola, hola, compañeras y compañeros de Derecho, de Administración, de Contaduría Pública y demás carreras vinculadas con lo que viene siendo la labor del derecho. Como lo hemos dicho desde un principio, pues no hay ciencias puras, no hay profesiones puras donde llevemos solamente materias vinculadas a esa profesión, porque estamos dentro del área de las ciencias sociales y humanísticas y por tanto los problemas o las situaciones que presentan dentro de la sociedad, como son los conflictos, como son las prestaciones entre patrón y trabajador, son problemas que abarcan varias profesiones, varios ámbitos. Por eso hecho laboral es una materia que no solamente es propia de los abogados, sino también de los administradores y de los contadores, porque ellos constantemente, pues en recursos humanos, en lo que viene siendo el área laboral, tienen que llevar a cabo finiquitos, contrataciones, prestaciones, derechos de sus empleados, de los obreros, etcétera, etcétera. Y por ello debemos de conocer parte de lo que viene siendo esta rama, que es el derecho laboral o derecho del trabajo. Hasta ahorita hemos visto qué es esta materia, en qué consiste, cuál es su fundamento legal, cuáles son las leyes básicas, artículo 123 constitucional, apartado A, apartado B, y las leyes que derivan de ellas, llamadas leyes secundarias o leyes reglamentarias o leyes federales. Y también hemos visto lo que es la relación entre el patrón y el trabajador, que técnicamente le llamamos como relación jurídico-laboral o relaciones de trabajo. Hemos visto los elementos que intervienen en esta relación de trabajo, que son el patrón, el trabajador, el pago o remuneración llamada salario, para efectos del trabajador, del obrero, pero para efectos de otros niveles jerárquicos, pues damos diferente nombre como son el sueldo o de actividades como son los honorarios, el jornal o la dieta, que en su momento iremos precisando, aunque ya hicimos algunas aclaraciones sobre el particular. También hablamos que la relación o el servicio que da el trabajador es personal, diríamos personalísimo. Solo él y solamente él lo puede prestar. No puedo venir la próxima semana, pero va a venir mi primo más a sustituirme, viene un amigo mío, no, nada. Es personal, y de que o renuncias o pides permiso o pides autorización, pero aquí tu trabajo es personal. Y en todo caso, pues contrata a otra persona, dado que tú ya no puedes, porque yo necesito trabajos personales. Si no, imagínate, como decimos coloquialmente, el desgarriate que provocaría que pues hoy no vengo, la próxima semana no vengo, pero viene mi primo, y la siguiente semana tampoco vengo, pero viene un hermano. Ellos trabajan por mí y subordinado. Es decir, quedamos bajo las órdenes del patrón, siempre y cuando pues, sean instrucciones, indicaciones dentro de lo que se establece en mi contrato de trabajo. Pues es importante saber cuáles son las condiciones de trabajo, qué es lo que voy a hacer, mis funciones. Y en el contrato estar bien aclarado cuáles son mis funciones, porque si en el contrato no está que yo debo volver los zapatos al patrón, que yo debo ir por las tortillas de la señora y llevárselas a su casa, pues simplemente ya no está dentro del personal trabajo, dentro del servicio personal subordinado. Si pide otra cosa que no es labores propias de lo que me contrataron, pues simplemente el patrón, perdón, está incumpliendo y por tanto lo podemos demandar, incluso hasta lo podemos denunciar en caso de algún acoso o de algún abuso sexual, ¿sí? Bueno, ahora bien, ya tenemos que la relación laboral es patrón, trabajador, trabajo personal subordinado y salario. Pero, ¿cómo nace esta relación? ¿Cómo se da esta relación entre patrón y trabajador? Para tal efecto, pues existen los famosos contratos de trabajo o también llamados los contratos laborales. Y este es el siguiente tema que vamos a ver el día de hoy, los contratos laborales o los contratos de trabajo. Para que exista un vínculo entre patrón y trabajador, para que mutuamente existan derechos y obligaciones entre ambas partes, solamente debe haber un contrato, un documento que avale esta relación y que por tanto legalice esta relación. Vamos pues por tanto en este tema a continuar en esta clase con lo que son los contratos de trabajo o también llamados contratos laborales. Se habla el profesor Simón Peralta en Sástiga y empezamos el siguiente tema de la clase de Derecho Laboral.
¿Qué son los contratos de trabajo o contratos laborales? La relación jurídico-laboral entre patrón y trabajador nace con la suscripción con la firma de los contratos en materia laboral, que son tres. Tres contratos son los formales, los válidos, los legales en materia laboral: el contrato individual de trabajo, el contrato colectivo de trabajo y el contrato ley. Legalmente, formalmente, los únicos contratos que existen en materia laboral, a virtud del cual se crea una relación laboral entre patrón y trabajador, por parte del trabajador por parte del patrón dar órdenes y pagar un salario, un pago, una remuneración, y por parte del trabajador prestar un servicio personal subordinado y quedar bajo las órdenes del patrón, son tres: el contrato individual de trabajo, el contrato colectivo de trabajo y el contrato ley. Y aquí remarcamos, sin olvidar que la relación laboral existe, haya o no haya contrato por escrito o el acuerdo fue tácito. Reiteramos, en materia laboral se trata de proteger al trabajador, y puede ser que el patrón mañosamente, dolosamente, o bien por alguna negligencia o algún descuido de sus empleados, no hizo firmar el contrato al trabajador. La ley da por hecho de que sí hay un contrato laboral entre patrón y trabajador. Y la forma de comprobarlo, pues es que el trabajador presente sus famosos recibos de pago que se le han dado desde hace 3 meses, 5 meses, quizás un año, quizás más, preste alguna constancia en donde se certifica o se identifique que él ya está laborando desde ese tiempo, aun cuando no tiene contrato. Porque el problema no es para el trabajador, el problema es para el patrón. La ley presume que aunque no haya contrato por escrito, sí hay un contrato laboral, una relación jurídico-laboral, y que es responsabilidad del patrón, más no del trabajador, el que no haya existido ese contrato. Y quedará pues, por tanto, acreditar por parte del patrón que fue una negligencia, un descuido, o deducir por parte de la autoridad que fue de manera mañosa, de manera dolosa, con tal de perjudicar al trabajador y darle sus prestaciones. Reiteramos, la relación jurídico-laboral entre patrón y trabajador nace o surge con motivo de la firma o de la suscripción de los contratos en materia laboral. Los contratos en materia laboral son solamente tres: el contrato individual de trabajo, el contrato colectivo de trabajo y el contrato ley. Sin olvidar que la relación laboral existe, haya o no haya contrato por escrito o haya un acuerdo tácito. Desglosemos ahora en qué consiste cada uno de estos contratos. Contrato individual de trabajo es el suscrito por el patrón y trabajador, a virtud del cual el trabajador se obliga a prestar un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Lo remarcamos nuevamente, lo vimos en clase anterior. Cuando la empresa es pequeña, una microempresa, una pequeña empresa, y por tanto tengo 5, 6, 8, 10 trabajadores, o quizás un poco más, pues es obvio que no hay sindicatos, y además pues es muy fácil hacer un contrato individual de trabajo. Nos informan que renunció don Jaimito, el personal que barre todas las oficinas o que limpia o da aseo a todas las oficinas. Bueno, pues pongo un anuncio para que llegue otra persona y me dé ese servicio. Entonces realizo su contrato individual de trabajo. Me dice el contador que necesita un auxiliar porque ya es mucho el trabajo, y con uno es suficiente, o sea, no requiere 5 o 10 para todo el área contable, el área financiera. Un auxiliar de contador, un auxiliar administrativo que sepa manejar ese tipo de operaciones, etcétera, etcétera. Entonces ponemos un anuncio o buscamos una persona, llega un joven, un estudiante, y lo contratamos y entonces hacemos su contrato individual de trabajo. Entonces es un contrato entre el patrón y su trabajador. Es un contrato individual en donde solo la persona interesada, la persona que prestar el servicio y el patrón pues lo contrata y se acabó el asunto. No requerimos más que hacer un contrato individual de trabajo.
entre individuos, persona con persona, patrón con trabajador. Contrato individual de trabajo es suscrito por el patrón y su trabajador, a virtud del cual el trabajador se obliga a prestar un trabajo personal subordinado, entre el pago de un salario. Individual porque el trabajador, la persona que presta el servicio, lo firma con su patrón. No necesitamos sindicatos, no requerimos sindicatos, y nuestra empresa es pequeña y por tanto hacemos contratos de trabajo para Marta, para Carmen, para Arturo, para Felipe, en cada una de sus funciones. Contrato individual de trabajo. Pero en materia laboral, como usted bien lo sabe, hay empresas que tienen cientos o miles de trabajadores. Pensemos, por ejemplo, en Coca-Cola, pensemos en Bimbo, pensemos en las secretarías de Estado, en la Secretaría de Educación Pública, en los maestros. ¿Cuántos maestros tenemos a nivel nacional que por tanto las deben llevar a cabo? Y te imaginas lo difícil que sería, o lo imposible casi, de tener que estar firmando a esos miles de trabajadores uno por uno su contrato individual de trabajo. Pues ante esta necesidad mejor hacemos un contrato colectivo de trabajo, que para tales efectos, siendo varios los trabajadores, cientos o miles de trabajadores, pues forman ya su sindicato. Vamos a formar nuestro sindicato, y a través del sindicato negociamos nuestras prestaciones y negociamos por el patrón, y así evitamos, imagínate, la firma de un contrato donde están 500 trabajadores, todos quieren hablar, opinar y todos murmuran, todos hablan, no, pues imposible. Entonces, ante esta situación se presenta el contrato colectivo de trabajo. Contrato colectivo de trabajo es el que suscribe el patrón o sindicato de patrones con el sindicato de trabajadores. Ya aclaramos en otras clases que así como los trabajadores tienen derecho a formar sus sindicatos, los patrones también tienen derecho a formar sus sindicatos. ¿Y para qué hay sindicatos? Pues para poder defender mejor sus intereses y sus derechos. Ejemplo, la relación o un conflicto entre patrón y trabajador, pues fácilmente la lleva de perder el trabajador. Si yo, trabajador, le digo a mi patrón en lo individual, quiero aumento de sueldo, pues el patrón puede decir, mire, si quieres esto, bien, y si no, pues no hay de más. Entonces quedo indefenso y pues una de dos, o acepto ese salario que para mí siento que es insuficiente, o le renuncio. Pero tan fácil, se va un trabajador, pues contrato otro, quizás me cueste un poco de trabajo, pero no hay mucho problema. Pero si 100 trabajadores me dicen, si no nos aumenta el sueldo, nos vamos a la huelga o le renunciamos, pues ya el patrón lo piensa, ah caray, ¿de dónde consigo así de la noche a la mañana 100 trabajadores, 200, 500 trabajadores? No es tan fácil. Entonces ahí como que negocio con él, bueno, a ver, ¿cuánto quieres? ¿Un 20%? Bueno, no puedo con el 20%, comprenderás, bla, 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 y negociamos. Vamos a dejarlo en un 8%, no se puede más. Hablamos, negociamos y bueno, está bien, pues aceptamos el 8, pero ya tenemos un aumento. Entonces por eso los sindicatos existen. Independiente de que volvemos a lo mismo. Negociar con 100 trabajadores, cada uno su sueldo y salario, pues no. ¿Cuánto tiempo va a llevar estar negociando uno tras otro si yo tengo otro tipo de actividades, así sea el contador, el administrador, el gerente, el jefe de recursos humanos o el que sea? Resulta imposible. Entonces, para poder mejor defender sus intereses, los trabajadores se unen y forman sus sindicatos. Pero los patrones también tienen derecho de formar sus sindicatos patronales para poder enfrentar pues, a los trabajadores, que son cientos, son miles, son 100 trabajadores, 500 trabajadores contra un solo patrón. Entonces él puede aliarse con otros patrones de la misma rama, de la misma actividad, para poder enfrentar a sus trabajadores. Y adelantamos un poco la clase. El término sindicato es propio de la agrupación de trabajadores. Y para no confundirlos con los patrones, todos los patrones no le llaman a su sindicato sindicatos. Se llaman las cámaras. La Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cámara Nacional de X empresa, bueno, de X actividad.
Entonces ellos, cuando tú escuches la Canaco, la Concamín y todo eso, son sindicatos de patrones. O les dan otros nombres, la Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana, o el CCE, Consejo Coordinador Empresarial, son sindicatos de patrones. Entonces habría una confusión si por un lado ponemos sindicatos de energía eléctrica y por otro lado ponemos sindicatos de la energía eléctrica aluciendo a patrones y trabajadores. Entonces como que nos confundiríamos. Entonces el nombre de sindicatos es propio de la agrupación de trabajadores, que los patrones también lo pueden utilizar, pero para evitar confusiones con las agrupaciones de trabajadores, todos los patrones originalmente les dieron el nombre de cámaras. Cámara Nacional de Comercio, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Y ahora se ha ampliado y se llaman, por ejemplo, Consejo Coordinador Empresarial o Confederación Patronal de la República Mexicana. Entonces vamos a ver más con el tiempo, pero de ahorita lo vamos aprendiendo. Contrato colectivo de trabajo es el que suscribe el patrón o sindicato de patrones con el sindicato de trabajadores. Por eso es colectivo. Ya no hablamos de uno con uno, un patrón y un trabajador. Hablamos de un patrón o varios patrones con varios o muchos o miles de trabajadores o cientos de trabajadores a través de sus respectivos sindicatos, con el fin de establecer las condiciones generales de trabajo dentro de una empresa, cuando se trata de una macro o gran empresa, incluso de medianas empresas, con un número considerable de trabajadores. Ya no hablamos de 5, de 10, perdón, de 15 o de 20, que fácilmente podemos suscribir un contrato individual de trabajo. Ya hablamos de cientos o quizás de miles, donde nos resulta imposible suscribir contratos individuales de trabajo y mejor celebramos contratos colectivos de trabajo. Hay tanto los patrones como los trabajadores, pues los tienen por categorías, como lo dijimos hace rato: categoría A, categoría B, categoría C, capturistas, categoría A, B y C, choferes, categoría A, B y C. Categoría A, los que tienen estas características, estos requisitos y por tanto tienen estas prestaciones. Categoría B, los que tienen esto y esto, y ahí en la categoría tenemos a 40, en la categoría B tenemos a unos 100 y en la categoría C tenemos a unos 140. Entonces todos los trabajadores de la categoría A tendrán un incremento de tantos, de la B tanto, de la C tanto, o simplemente todos los trabajadores de categoría A, B y C tendrán un incremento del 8%, del 2%, y se acabó. De ahí los 80 o los 90 o los 200 trabajadores de esas categorías ya saben cuáles son sus nuevas condiciones laborales, sus nuevas prestaciones, sus nuevos incrementos al salario, etcétera, etcétera. Es el contrato colectivo de trabajo. El que suscribe el patrón o sindicato de patrones con sindicato de trabajadores con el fin de establecer las condiciones generales de trabajo dentro de una empresa. Cuando se trate de una macro o gran empresa, que obviamente puede incluir sucursales. Pensemos el caso de Banamex, pensemos el caso de Bimbo, donde Bimbo es una empresa, pero pues está a nivel nacional, está en toda la República Mexicana, tiene varias sucursales, tiene varias oficinas, tiene varios departamentos, varias áreas. Dentro de una empresa, cuando se trata de una macro o gran empresa, incluso medianas empresas con un número considerable de trabajadores, ¿sí? Y tenemos también otro contrato, el último contrato, que es el contrato ley. ¿Cuál es el contrato ley? El que suscriben los sindicatos de patrones con los sindicatos de obreros, ojo, mucho ojo, con el fin de establecer las condiciones de trabajo dentro de una rama industrial a nivel nacional, compañeros. Como usted bien sabe, hay empresas mineras en varias partes de la República. Empresas mineras en Pachuca, en lo que viene siendo Coahuila, lo que viene siendo Chihuahua, el norte de la República, y también lo que viene siendo en la parte sur de la República. Y son empresas mineras, pero con diferente patrón, con diferentes trabajadores. Pero que al final los trabajadores mineros de Pachuca, de Chihuahua, van a hacer la misma función.
o el mismo trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para evitar que los trabajadores de Pachuca, los mineros de Pachuca, se enteren que sus homólogos, los mineros de Chihuahua, ganan más que ellos, a pesar de que es el mismo trabajo, el mismo desempeño, y evitar huelgas, pues vamos a reglamentar a nivel nacional todas las empresas mineras con las mismas condiciones de trabajo, mismo sueldo, mismo salario, mismas condiciones. Y evitar, por tanto, que al enterarme yo, minero de Pachuca, que en Chihuahua esos mineros les pagan más, pues tengamos una serie de conflictos, de huelgas y más situaciones. ¿Sabes qué? Aquí es parejito, todo a nivel nacional. Todos los trabajos mineros, los trabajadores que trabajan en las minas, los que trabajan en la industria textil, los que trabajan en la industria azucarera y demás cuestiones van a tener estas condiciones a nivel nacional. Entonces todos los empresarios de la industria textil, de la industria minera a nivel nacional, y todos los trabajadores a nivel nacional de la industria textil, de la industria minera, de una rama de la industria, se juntan, se reúnen y realizan contratos ley, para que las condiciones laborales que se establezcan sean igual parejitas a nivel nacional, independientemente donde se encuentre esa industria minera, esa industria tabacalera, esa industria azucarera o de textil. Aquí todos van a tener las mismas condiciones. Y entonces hacemos un contrato ley. ¿Qué es un contrato ley? Es el que suscriben los sindicatos de patrones con los sindicatos de obreros, con el fin de establecer las condiciones de trabajo dentro de una rama de la industria como es la minera, la textil, la agropecuaria, la tequilera, la alcoholera, la azucarera, la vidriera, etcétera, etcétera, a nivel nacional. Entonces, ojalá nos quede bien claro esto, ¿sí? El contrato colectivo de trabajo es dentro de una empresa que tiene varias sucursales a nivel nacional. Bimbo, ¿sí? Coca-Cola tiene plantas productivas en Chihuahua, en todos los estados de la República Mexicana. Entonces Coca-Cola realiza un contrato colectivo de trabajo para que todos los trabajadores de esa empresa Coca-Cola tengan las condiciones laborales. Pero aquí no hablamos de solamente Coca-Cola. En un contrato de ley hablamos de otras refresqueras, en donde también está Pepsi-Cola, donde también está Peñafiel, y entonces la industria refresquera. Entonces vuelvo a lo mismo. Se enteran los de Coca-Cola que los de Pepsi-Cola pagan, les dan mejor salario y mejores condiciones que a los de Coca-Cola. Oye, pues hacemos el mismo trabajo, hacemos las mismas funciones. ¿Cómo es posible que Pepsi le pague más a los de Coca? Bueno, entonces hagamos un contrato ley donde toda la industria refresquera quede igual. Si de un contrato colectivo de trabajo podemos pasar a un contrato ley, ¿sí? Ya esto depende de los intereses de los sindicatos de patrones, sindicatos de trabajadores, si les conviene o no les conviene unir sus prestaciones con los demás, con las demás empresas o industrias que se dedican a lo mismo o que llevan a cabo la misma labor o la misma situación. Entonces del contrato individual podemos pasar al contrato colectivo. Empresas pequeñas, éramos 10, éramos 15, éramos 20, ahora somos 100, 200. Bueno, nuestra empresa creció, entonces ahora hagamos ya no contratos individuales, hagamos contratos colectivos de trabajo. Mi empresa ya se expandió a nivel nacional y junto conmigo hay otras empresas que dedican también a la misma rama industrial. Entonces hagamos ahora un contrato ley. Todo va dependiendo de los intereses que tengan cada una de las empresas y de los sindicatos y cómo quieren regular o reglamentar su relación laboral con sus trabajadores, con sus empleados, etcétera, etcétera. Repetimos por última vez, el contrato ley es que suscriben los sindicatos de patrones con los sindicatos de obreros, con el fin de establecer las condiciones de trabajo dentro de una rama de la industria. Puede ser la minera, la textil, la agropecuaria, la tequilera o alcoholera, etcétera, a nivel nacional. Estos son los 3 contratos laborales formales, legales que existen.
individual de trabajo, colectivo de trabajo y contrato ley. Sin embargo, junto a los contratos laborales existen otros que, aunque son un poco como contradictorio, como paradoja, están los contratos no laborales. Junto a los contratos laborales existen otros contratos que tratan de anular o que no es una obligación las prestaciones y derechos del trabajador, como son el contrato de prestación de servicios profesionales o simplemente contrato de prestación de servicios, el contrato de comisión mercantil para agentes de comercio, el contrato de aprendizaje, el contrato a prueba y el contrato de intermediarios, es decir, el famoso outsourcing. Mañosamente, dolosamente o como tú quieras manejarlo o interpretarlo, muchas veces las empresas utilizan este tipo de contratos. Y este tipo de contratos no son laborales en el sentido de que no otorgan prestaciones laborales o solamente algunas de ellas, porque con estos contratos no se está obligado a ello. Después de todo, ni son contratos individuales de trabajo, ni son contratos colectivos de trabajo, ni son contratos ley. Es decir, son contratos que no están regulados por la Ley Federal del Trabajo ni por el artículo 126 constitucional, sino que están regulados por otras leyes. Por ejemplo, el contrato de prestación de servicios está regulado por el Código Civil, por tanto es un asunto de privados. El contrato de comercio mercantil está regulado por el derecho mercantil, por tanto es un contrato entre privados, entre particulares, pero no con fines laborales, sino con fines civiles y con fines mercantiles. Muchas empresas bajo esta situación aprovechan y utilizan este tipo de contratos para manejar prestaciones, pero no solamente lo hacen de mala fe, porque la naturaleza del trabajo nos impide poder celebrar contratos individuales o contratos laborales. Ejemplo, soy una empresa pequeña que de repente me demanda un proveedor o un acreedor me demanda. Entonces comprenderás que como empresa pequeña no puede tener un departamento jurídico, un área jurídica, un abogado, porque son esporádicos los casos que se van a presentar, como es esta demanda. Después de 3, 4 años, vamos a pasar la situación, me llega una demanda. Entonces, como puedes ver, pues contratar a un abogado y tenerlo como mi empleado, como mi gerente jurídico, en primer lugar, es una empresa muy pequeña para tener dirección, subdirección y todavía gerencia jurídica o subdirección jurídica. Entonces, ¿qué hago? Busco un abogado y celebro con él un contrato de servicios profesionales para que lleve este asunto. Abogado, tengo este problema, bla, bla, bla. ¿Cuánto me cobra por llevar este asunto? Ya nos acordamos y entonces ahí, pues no lo contrato como mi empleado, lo contrato como un profesionista para que lleve a cabo este asunto, este conflicto, este litigio. Y obviamente al contratarlo como un profesionista, no estoy obligado a darle prima vacacional, vacaciones, aguinaldo y demás prestaciones laborales, ni generarle derechos de antigüedad. Si te contrato como profesionista, ¿cuánto me cobras por llevar este asunto? Te cobro una iguala de 5,000, 2,000, X cantidad al mes. Independientemente de que salgan algunos gastos extras, también los tienes que cubrir. Celebramos un contrato de prestación de servicios profesionales. Y por tanto, le pago sus honorarios. Y a eso estoy obligado, solo a pagarle sus servicios, pero no obligado, porque no es un contrato laboral, a darle seguro, a inscribirlo al Seguro Social, a inscribirlo ante Hacienda, a darlo de alta. Él ya tiene que darse de alta como profesionista, a darle vacaciones, firma vacacional. Lo mismo, vamos a pensar que en mi empresa hay una fuga de agua, o simplemente anda fallando la conexión eléctrica. Entonces contrato a un electricista, a un maestro electricista, dicho con respeto y admiración, no como ofensa, o a un maestro plomero, dicho también con respeto y admiración y no como ofensa o despectivamente. Hoy sabes que necesito que me arregles mi tubería, ya la ve y dice, no, o sea que hay que cambiar completamente, vamos a exagerar toda la tubería, de 2, 3 pisos o de una planta que es muy grande. Oye, pues está canijo el asunto, que no, de hecho, sí, ahorita yo le ayudo con esta tubería y queda bien, pero por lo que yo veo toda la tubería está mal.
En consecuencia, hoy es esto, mañana puede ser esto y al siguiente es otra, va a tener otra fuga en otra parte. Entonces hacemos eso, un cambio completo. Vamos a pensar que nos va a llevar un mes, mes y medio hacer todo este trabajo. Entonces, imagínate si yo lo contrato y le doy un contrato de trabajo. Bueno, ¿sabes qué? Pues órale, pues vamos a ver un contrato de trabajo, te contrato por 2, 3 meses, te doy un billete, pero pues te voy a tener que dar prestaciones. No, entonces celebro un contrato de prestación de servicios. En donde incluso en la práctica, ustedes lo saben, en la práctica muchas veces, pues simplemente se acuerda cuánto, tanto, pues órale, pues, y se acabó el asunto. Ni se firma un contrato. O pensemos ahora el caso al revés, compañeros. El hecho que yo vaya con un doctor y el doctor me dé una consulta y me dé una atención médica no significa que yo esté obligado a dar la parte proporcional de vacaciones o de aguinaldo, ¿no? Nada, le pago sus honorarios. ¿Cuánto es la consulta? 200, 500 o 1000. Ahí está. Se pagó, se acabó. La encina la compro aparte y no por eso el doctor va a ir al rato a reclamarme, oiga, ya es diciembre, necesito mi aguinaldo, usted fue una consulta. No, no, no. Por eso estos contratos existen, para evitar ese tipo de implicaciones, y por eso no son laborales. Entonces usted a futuro, dentro de una empresa o cuando necesite algún servicio, pues sí, vamos a contratarlo, inclusive sin firmar contrato, nada más lo acordamos y así tácitamente se llevó a cabo el asunto. Porque no es mi trabajador. No lo estoy contratando para un servicio constante, sino para un servicio temporal. Un mes, 2 meses, hacer esto, llevar a cabo, quizás un año, un abogado, pero es solamente para este asunto. No quiero que atienda lo demás porque ya tengo personas que me hacen lo referente al seguro, hacienda, declarar, etcétera. Entonces nada más quiero este asunto que es muy complicado, que me están demandando, etcétera, etcétera. Quiero un profesionista. Entonces, como puedes ver, no hay que verlos tampoco de forma anómala o de forma perversa, sino que tienen también su razón de ser. Claro, aunque algunos como los outsourcing pues tienen también sus cuestiones de causar cierto daño a los trabajadores. Pero bueno, analicemos cada uno de estos uno por uno. Contratos no laborales. Contra los contratos laborales existen otros contratos que tratan de anular o que no es una obligación las prestaciones y derechos del trabajador, como son el contrato de prestación de servicios profesionales o simplemente el contrato de prestación de servicios. En el caso de un plomero, en el caso de un carpintero, en el caso de un fontanero, etcétera. Contrato de comisión mercantil para agentes de comercio, contrato de aprendizaje, contrato a prueba y contrato de intermediarios, conocido como el outsourcing. Contrato de prestación de servicios profesionales o simplemente de servicios es cuando se contrata los servicios de un profesional o profesionista para un caso o situación especial o particular, como llevar un juicio, elaborar unos planos, un arquitecto, un ingeniero, realizar una operación, un doctor o investigación, por lo que es temporal, siendo lo importante el pago de sus honorarios. Como es un profesionista, yo no le pago un sueldo ni le pago un salario, le pago honorarios, siendo además un contrato civil de carácter privado. Lo mismo procede cuando se contrata un albañil, un plomero, un carpintero o cualquier persona de otro oficio o de otra actividad. Entonces, como puedes ver, es temporal, es por cierto tiempo, es por cierta actividad. Por tanto, te voy a contratar, pero para no meterme en problemas y con prestaciones, con aguinaldo, pues simplemente un contrato de prestación de servicios profesionales, que además está evidentemente regulado y reglamentado, pero no en la ley federal de trabajo, sino en el Código Civil. Y en caso de algún juicio, en caso de algún conflicto entre yo que lo contraté como empresario y tú como profesionista, pues no me puedes demandar ante la autoridad laboral, sino ante el juez civil por incumplimiento de contrato. Y ante el juez civil pues me dará la razón de que si me reclamas tus prestaciones, que aguinaldo, pues no procede. ¿Y por qué no procede? Porque este no es una autoridad laboral, es un juzgado civil, y porque el contrato que tú firmaste no es un contrato laboral, sino que es un contrato civil de carácter privado. Y se acabó el asunto. ¿Sale pues? Entonces ahí tenemos un contrato que usted como administrador o como abogado sabrá en qué momentos utilizar o en qué momentos no utilizar
en todo caso para evitarse problemas legales o problemas o consecuencias que traigan para su empresa o para su representante. Tenemos el contrato de comisión mercantil, que es un contrato del derecho mercantil, que es un contrato propiamente dentro de esta otra rama y no laboral. Es cuando se conviene pagar una comisión o porcentaje sobre lo realizado o vendido, sin ninguna otra prestación laboral, siendo además un contrato privado de carácter mercantil. Es decir, estamos hablando en donde hay muchos trabajos donde incluso muchas personas prefieren una comisión mercantil que tener un salario, porque les conviene, gano más en la comisión mercantil, gano más vendiendo coches que me den un salario, porque por cada coche que yo venda, pues me llevo un buen billete. Ejemplo, si yo vendo trailers o vendo coches y de repente tengo una empresa y me dice, ¿sabes qué? Quiero unos 5 o 6 coches para mis funcionarios, para mis directivos, quiero 5 o 6 trailers para mi empresa, pues ¿cuánto se va de comisión? Un buen billete más que si estuviera sujeto a un salario. Me dedico a la venta inmobiliaria de departamentos, de terrenos, pues igual. Muchas de estas personas que están acostumbradas a este tipo de trabajo saben que llevan más por comisión que llevar un salario. Ahora hay empresas que te dan un salario base y te dan más tu comisión. Y entonces en este caso, pues lo mismo puedes vender que no vender, lo mismo le echas ganas que no le echas ganas, total, ya tengo yo un sueldo base. Y pues para evitar también este tipo de situaciones, de problemas, que prestaciones laborales, ¿sabes qué? Aquí te contrato, pero a través de un contrato de comisión mercantil. Está regulado por el Código de Comercio, por las leyes mercantiles y no por la ley laboral, que no es un contrato laboral. Y en todo caso, si tú me llegas a demandar, pues tan sencillo, ¿sí? Y el mismo juez, antes que otra cosa, pues desechará tu demanda, pues no procede. La misma autoridad laboral desechará tu demanda porque no procede, porque esta no es una autoridad mercantil y porque el contrato no es laboral, es un contrato mercantil, un contrato civil, que debe ser atendido por una autoridad civil, por un juez civil, por un juez mercantil y no por una autoridad laboral. Entonces, como puedes ver, no es tanto el hecho de no querer cumplir con mis obligaciones o mis prestaciones laborales, sino depende de la naturaleza del trabajo y depende obviamente los intereses. Hay personas que dirán, oiga, yo prefiero mejor trabajar por comisión y no por un salario. O bien, si la empresa es muy buena, te doy tu salario base, más te doy tu comisión, bueno, pues le entramos, pero no te voy a dar prestaciones laborales porque solamente estás más por comisión, que es donde vas a ganar más y vas a vender mayor tipo de dinero. Ya conociendo la rama inmobiliaria, conociendo la rama automovilística y conociendo los beneficios, pues podría ser. De hecho, perdón por el comentario personal, cuando en los años mozuelos sí me dediqué a la venta de todo esto, o me iba a dedicar, mejor dicho, me iba a dedicar. Porque tal como la presentaron, pues estaba maravilloso. Ha cambiado mucho, como dicen que antes pagaban más que ahora por las comisiones. Hoy hasta que te dan porcentajes de cómo el cliente va pagando su casa o su coche. Comprenderás que muchas veces comprar un departamento la mayoría de las veces no se paga así al contado, sino se paga un porcentaje y luego todo eso. Yo cuando quise entrar a trabajar esto decía, no, si tú amarras a un cliente y el cliente te hace el enganche, te hace el primer pago, ya de ahí la empresa te paga todo lo que es tu porcentaje. No, ahora como el cliente vaya pagando, tú vas recibiendo un porcentaje. Entonces como creo que no conviene mucho, pero imagínate, vendo una flotilla de trailers, una flotilla de coches último modelo, etcétera, etcétera, ¿cuánto obtendría de ganancia? ¿O cuánto sería mi comisión por haber vendido esa flotilla? Que no hablamos de miles de pesos, hablamos de millones de pesos. En fin, y ahí cada quien sabrá sus intereses y podrá ver qué tan conveniente es entrar a laborar en una empresa por comisión mercantil o de plano por un contrato individual de trabajo, y la empresa también verá qué tanto me conviene a mí contratar empleados o trabajadores por comisión mercantil o por un contrato laboral. Tenemos el contrato de aprendizaje.
El contrato de aprendizaje es la virtud del cual una persona recibe formación teórica práctica en un tiempo y en condiciones determinados, los conocimientos y habilidades de un oficio calificado o bien de alguna actividad profesional según un programa establecido. Como muchas veces entramos sin experiencia a un trabajo, entramos por tanto sin conocimientos a un trabajo y por ahí nos agarra el patrón. Desde el momento en que no sabes qué, pues aquí estamos de experiencia. No te experiencia, no te contrato. Bueno, algunas donde sí les surge, sabes qué, vas a dar a un proceso de aprendizaje. Dado que careces conocimientos, habilidades, etcétera, etcétera, te voy a dar un contrato de aprendizaje. Obviamente te voy a dar una X cantidad, pero esto no es un salario, no es un sueldo, no implica prestaciones laborales, simplemente implica esto, es más, es un beneficio. Y por ejemplo, los que estudiamos Derecho, cuando entramos a un despacho de abogado, pues el abogado también nos lee la cartilla. Pues mira, joven, aquí te voy a pagar tanto, ¿sí? Y no te voy a pagar ninguna prestación laboral. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás aprendiendo. Lo más importante es que aprendes. Va a dar nada más lo de los camiones y de vez en cuando para tu chesco, para tu torta, porque estás aprendiendo. Más bien, luego a veces nos llegaban a decir estas personas, recuerdo mis años más solos, más bien, entonces que me tienes que pagar a mí, porque yo te voy a enseñar y tú vas a aprender a litigar y a llevar juicios. Y pues sí, de alguna manera tenían razón, pero tanto que yo tenía que pagar, pues no, entonces había una compensación. Ni tú me pagas ni yo te pago, te doy nada más lo de los pasajes, te doy nada más lo de los gastos, es en cuanto hay para tu torta. Lo que se presta con los famosos becarios. Yo te contrato para que me ayudes, no eres para que aprendas y mutuamente nos ayudamos. Tú vas a aprender la profesión, vas a aprender aquí, te voy a poner con un abogado, te voy a poner aquí con el contador, con el administrador para que aprendas esto. Yo te voy a dar simplemente un apoyo económico sin tenerte que pagar un sueldo, mucho menos prestaciones algunas. Y de acuerdo con lo aprendido, con lo que vas llevando, resultas bueno, pues a lo mejor ya te contrato y te doy un contrato laboral. Argucias, mañas, apoyos que nos da el empresario, como lo quieras tú ver, hay de todo aquí. Algunos están a favor de este tipo de operaciones o contratos están en contra, porque perjudican, porque apoyan, ya depende del punto de vista de cada uno de nosotros. Por último, compañeros, a lo que se dio muy en boga y que ahorita con el actual gobierno de López Obrador se echó para abajo, por las implicaciones que implicaba el famoso outsourcing, también llamado subcontratación, externalización o tercerización. Es un acuerdo por el cual una empresa contrata para otra que se encargue de una actividad prevista o existente que se realiza o podría realizarse internamente. Y en ocasiones implica la transferencia de empleados y activos de una empresa a otra. Entonces, en una empresa necesita mucho el servicio de mantenimiento, el servicio de limpieza. Entonces, ¿qué hacían esas empresas? Pues contrataban a un intermediario. ¿Sabes qué? Necesito personal de limpieza para que lleve a cabo todo lo de mantenimiento en mi empresa, pero no los quiero contratar directamente porque me he obligado a darle prestaciones. Entonces contrato a un intermediario. Esta empresa se dedica justamente a dar servicios de mantenimiento de limpieza a oficinas. Yo contrato a mis trabajadores, la relación es conmigo, no con la empresa con la cual vas tú a trabajar. Tú te vas a ir a la empresa X, tú a la empresa Y y tú a la empresa Z. Yo le cobro a la empresa, yo te pago a ti, estoy intermediando y tú me reclamas a mí cualquier cosa. No le reclamas a la empresa porque tú no dependes de la empresa, dependes de mi empresa. Entonces era una forma fácilmente de que yo, empresario, no tenía mi servicio personal de limpieza bajo mi contrato individual de trabajo o colectivo de trabajo. Simplemente yo le pagaba al intermediario y tú hazte bolas con tus empleados. A mí no tiene nada que reclamar, yo no los contraté, tú los contrataste y tú me vas a dar ese servicio. Obviamente la empresa que contrataba a esas personas pues no las contrataba como contrato individual de trabajo, sino como contrato de prestación de servicios. Necesito personas de aseo, de limpieza, de mantenimiento. Y entonces yo con el afán de trabajar, pues sí, pero aquí nada más vamos a dar esto y una que otra prestación. Aquí lo importante es que la empresa principal pues no adquiría ningún compromiso laboral con el personal de mantenimiento. El personal de mantenimiento dependía de otra empresa.
y de esta manera se transferían recursos, transfería dinero a este intermediario, quien por tanto también llevaba a cabo pues sus ganancias. Para bien o para mal, depende del punto de vista como tú lo quieras ver, pues se acabó ya con esta modalidad que implicaba anulación de derechos, mañosamente para algunos empresarios, porque yo había mantenimiento de mi empresa y quienes realizaban esto nada tenían que ver con mi empresa, porque era un intermediario el que los había llevado y yo había contratado con él sus servicios, etcétera, etcétera. En fin, ahí tenemos algunos contratos, compañeros, que por sí, por bien o para mal, están al lado de los laborales y que ya hemos visto su naturaleza para que usted también a futuro sepa en qué momentos manejarlos, en qué momentos emplearlos y en qué momentos no emplearlos, y en qué momentos saberlos, pues en caso de alguna demanda, pues no procede o no se lleva a cabo por esta circunstancia, no es un contrato laboral, es un contrato no laboral, etcétera, etcétera. Pues bien, jóvenes, con esto avanzamos más en un tema más de derecho laboral. Continuaremos para las siguientes clases con más temas de derecho laboral.